everyone! Hola a todos! My name is Mr Pea y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a practicar las WH questions a través de un ejercicio tipo test. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Os voy a poner diferentes preguntas con su respuesta y deberéis completarlas con la WH question correspondiente. Después os daré la solución a cada una de ellas. Recuerda, estas son las WH questions. What, que significa qué o cuál. When, que significa cuándo. Where, que significa dónde. Which, que significa cuál. Who, que significa quién. Whose, que significa de quién. Whom, que significa a quién. Why, que significa por qué. Y how, que significa cómo. Vamos con el ejercicio. Vamos con la primera. Completa la frase. Where is your sister? My sister is at home. Vamos con la segunda. Completa la frase. Who is he? He is Richard. Vamos con la tercera. Completa la frase. When do your friends arrive? My friends arrive tomorrow. Y seguimos con la cuarta. Completa la frase. What shirt is this? This shirt is mine. Vamos con la quinta. Completa la frase. Why are you so happy? Because tomorrow is my birthday. Y seguimos con la sexta. Completa la frase. How is she? She is very tired. She worked a lot yesterday. Vamos con la séptima. Completa la frase. Which one is your cap? The red one or the blue one? The red one. Vamos con la octava. Completa la frase. To whom did you give the book? I gave the book to Alice. Vamos con la novena. Completa la frase. Where is your computer? It's in my room. Y llegamos a la última. Completa la frase. What are you doing? I'm preparing dinner. Y ahora os daré las respuestas. La solución a la primera es... Where? Where is your sister? My sister is at home. La solución a la segunda es... Who? Who is he? He is Richard. Seguimos con la tercera. La solución es... When? When do your friends arrive? My friends arrive tomorrow. La solución a la cuarta es... Whose? Whose shirt is this? This shirt is mine. Vamos con la quinta. La solución es... Why? Why are you so happy? Because tomorrow is my birthday. Vamos con la solución a la sexta. La solución es... How? How is she? She is very tired. She worked a lot yesterday.
Vamos con la solución a la séptima. La solución es... Which? Which one is your cap? The red one or the blue one? The red one. La solución a la octava es... Whom? To whom did you give the book? I gave the book to Alice. Vamos con la novena. La solución es... Where? Where is your computer? It's in my room. Y la solución a la última es... What? What are you doing? I'm preparing dinner. Y esto ha sido todo. ¿Cuántas has acertado? Si has fallado muchas, te recomiendo que repases el tema. En mi canal puedes encontrar un vídeo que te lo explico. Dejaré el link en la descripción. Antes de irme, quiero mandar saludos. Mando un saludo muy especial para los estudiantes de Ale Castellón, que son Anita, que tiene 9 años, y César, que también tiene 9 años. ¡Hello! Mando otro saludo para María Paz y Emanuel Rodríguez, de 5 años, que viven en Ecuador. Vuestra mamá me dice que os gusta mucho mi canal y eso me encanta. Otro saludo más para Jorge, que tiene 13 años y es de Torrejón de Ardoz, España. ¡Hello! Y por último, un saludo para toda la clase de Pemar de segundo de ESO, que son de Porcuna, Jaén, España. ¡Hola a todos! Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.